Hare Krishna, queridos devotos, devotas, bienvenidos a la lectura del Srimad Bhagavatam. Hoy continuamos con el canto 9 y nos corresponde hoy día iniciar el capítulo 6 que titula La caída de Saubhari Muni. Muy bien, repetimos por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Canto 9, capítulo 6, texto número 1. Sri Sukha Uvacha Virupa Ketuman Chambur Ambarisha Sutastraya Virupa Prisada Swabhut Tatputrastu Ratitara. Sukadeva Goswami dijo: Oh Maharaj Parikshit, Ambarish tuvo 3 hijos, Virupa, Ketuman y Sambhu. Virupa fue padre de Prisadaswa y Prisadaswa a su vez fue padre de Ratitara. Ratitara no tenía hijos, de modo que pidió al gran sabio Angira que engendrase hijos para él. Angira atendió su petición y engendró hijos en el vientre de la esposa de Ratitara. Todos ellos nacieron dotados de poder brahmínico, significado por Srila Prabhupada aquí. En la época védica, a veces se pedía a un hombre bien cualificado que engendrara hijos en la esposa de un hombre de menor categoría, a fin de obtener una mejor descendencia. En ese caso, la mujer se compara con un campo de cultivo. El propietario de un campo puede emplear a otra persona para que lo haga producir, pero los cereales, como producto de la tierra, se consideran propiedad del dueño del campo. De manera similar, a veces se permitía que una mujer fuese fecundada por alguien que no era su esposo, pero los hijos se consideraban progenie del marido. Esos hijos se designan con la palabra Kshetra Yata. Ratitara, que no tenía descendientes, se valió de ese sistema. Hare Krishna. Voy a dar una pequeña explicación sobre este tema que no es muy común escucharlo en estos días. Normalmente si esto se hace, entonces esto es sumamente mal visto. Porque claro, hoy día no existe la pureza que existía en el pasado. Y no era cualquier persona, sino que era un gran sabio, una persona santa, una persona completamente probada, que era pura de corazón, que no había lujuria en su vida. Entonces a esa persona se le pedía, como en el caso de Ratitara, el hijo de Ambarisha, que no había tenido descendencia, no había tenido hijo. Entonces él se valió de este gran sabio que se menciona a lo largo de toda la literatura védica, Angira Muni, que engendrara hijos en su esposa. Entonces esto no es mundano, esto no es material, porque en esta persona, en este sabio, ni en la mujer de Ratitara,
había lujuria. Procreaban para que estas almas pudieran recibir educación y pudieran servir a la suprema personalidad de Dios e hicieran el bien a la sociedad humana, ¿no? Esa es la razón por la que se permitía hacer esto. Hoy eso está prohibido. Eso está prohibido debido a que en la mayoría de las personas lo que hay es mucha lujuria. Texto número 2. Perdón, número 3. Por haber nacido de la esposa de Ratira, se consideraba que esos hijos pertenecían a la dinastía de Ratira. Sin embargo, como nacieron del semen de Anguira, también se les consideraba miembro de la dinastía de Anguira. De entre toda la progenie de Ratira, esos hijos fueron los más importantes, pues por su nacimiento se les consideraba brahmanas. Significado por Srila Prabhupada. Srila Visvanatha Chakravarti Thakura comenta que la palabra Dvijataya significa casta mixta, refiriéndose a una mezcla de brahmana y kshatriya. El hijo de Manu fue Ikshvaku, que nació de las fosas nasales de Manu cuando éste estornudó. El rey Ikshvaku tuvo 100 hijos. De entre ellos destacaron Bhikushi, Nimi y Dandaka. Significado por Srila Prabhupada. Según Sridhara Swami, la inclusión de Ikshvaku entre los hijos que Manu engendró en su esposa Srabda, Bhagavatam, canto 9, capítulo 1, texto 11 y 12, es una generación. En este verso se precisa que Ikshvaku nació de un simple estornudo de Manu. 25 de esos 100 hijos reinaron en la parte occidental de Aryavarta, en un lugar entre los Himalayas y la montaña Vindhya. Otros 25 reinaron al este de Aryavarta, y en el centro reinaron los 3 hijos más importantes. Los demás hijos reinaron en otros lugares. En los meses de enero, febrero y marzo se ofrecen a los antepasados las oblaciones de Astaka Sravda. Mientras ofrecía las oblaciones en esa ceremonia Sravda, que tiene lugar durante la quincena oscura de la luna, Maharaj Ikshvaku ordenó a su hijo Bhikukshi que fuese al bosque y trajese inmediatamente carne pura. Bhikukshi, el hijo de Ikshvaku, fue entonces al bosque y mató muchos animales que podían ser ofrecidos como oblación. La fatiga y el hambre, sin embargo, le hicieron olvidar su propósito, de modo que se comió un conejo que había cazado. Significado por Srila Prabhupada. Es evidente que los kshatriyas mataban animales en el bosque porque esa carne era la adecuada para ser ofrecida en determinados yagyas. La ofrenda de oblaciones a los antepasados en la ceremonia Sravda es también un tipo de yagya en el que podía ofrecerse la carne obtenida cazando en el bosque. Sin embargo, en la era actual, Kali Yuga,
ese tipo de ofrendas está prohibida. Citando el Brahma Vaivarta Purana, Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo: Asvamedangavalambam Sanya Sampalapaitrikam Devarena Sutopatim Kalau Pancha Vivarjayet. En la era de Kali hay 5 actividades que están prohibidas: ofrecer un caballo en sacrificio, ofrecer una vaca en sacrificio, entrar en la orden de Sanyas, ofrecer oblaciones de carne a los antepasados, y que un hombre engendre hijos en la mujer de su hermano. La palabra pala paitricán se refiere a las ofrendas de oblaciones de carne a los antepasados. Esa clase de oblaciones se permitían en el pasado, pero en la actual era Kali Yuga están prohibidas. En esta era, todo el mundo es experto en cazar animales, pero la mayor parte de los cazadores no son chátrias, sino sudras. Sin embargo, según los mandamientos védicos, la caza es solo para los chátrias. A los sudras se les permite comer la carne de una cabra u otro animal insignificante que se haya sacrificado ante la deidad de la diosa Kali o algún otro semidios que la acepte. En definitiva, comer carne no está absolutamente prohibido. Se les permite a unas determinadas clases sociales conforme a diversas circunstancias y mandamientos. Comer carne de vaca, sin embargo, está estrictamente prohibido a todos. En el Bhagavad Gita, el propio Krishna habla de Go Rakshan, la protección de la vaca, a quienes comen la protección de la vaca. A quienes comen carne se les permite hacerlo en función de sus respectivas posiciones y de las directrices del Shastra, pero nunca se les permite comer carne de vaca. Las vacas deben recibir plena protección. Vibhuksi ofreció al rey Ixuaku los remanentes de la carne y el rey se la dio a Vasista para que la purificase. Pero Vasista, al darse cuenta de que la carne ya había sido probada por Bhikkhukshi, dijo que no se podía utilizar en la ceremonia Shraddha. Lo que significado por Srila Prabhupada, lo que se vaya a ofrecer en un yagya no puede ser probado por nadie antes de ofrecerlo a la deidad. Esta regla se sigue estrictamente en las cocinas de nuestros templos. Los alimentos que allí se preparan no se pueden probar hasta que no se han ofrecido a la deidad. En caso contrario, lo que se esté cocinando se contamina y no puede ofrecerse. Los devotos ocupados en adorar a la deidad deben tener esto bien presente a fin de no incurrir en ofensas en la adoración de la deidad. Texto número 9. Cuando Vasista le informó de lo que su hijo había hecho, el rey Ixuaku se enfadó muchísimo y por haber violado los principios regulativos ordenó a Bhikkhukshi que se marchase del país. Hay alguien abajo. Vasista, que era un gran brahmana erudito, habló a Maharaj Ixuaku acerca de la verdad absoluta
y el rey, conforme a sus instrucciones, se entregó a la renuncia. Maharaj Ikshvaku siguió los principios de los yogis y tras abandonar el cuerpo material, alcanzó la perfección suprema. Al saber que su padre había abandonado este mundo, Bhikkhukshi regresó al país y una vez coronado rey, gobernó el planeta Tierra. Y celebró sacrificios para satisfacer a la Suprema Personalidad de Dios. Más tarde, Bhikkhukshi fue conocido con el nombre de Shashada. El hijo de Shashada fue Puranjaya, conocido también con los nombres de Indravaha y Kakukshta. Por favor, escucha ahora acerca de las actividades que le hicieron merecedor de esos nombres. Hace muchísimo tiempo hubo una devastadora guerra entre los semidioses y demonios. Los semidioses habían sido derrotados, pero gracias a la ayuda de Puranjaya lograron finalmente la victoria. Así alcanzó el héroe su nombre, Puranjaya, el que conquistó la morada de los demonios. Puranjaya estuvo de acuerdo en matar a los demonios, pero con la condición de que Indra fuese su montura. Indra, sin embargo, era orgulloso y no podía aceptar esa condición. Solo más tarde, cuando Vishnu, el Señor Supremo, se lo ordenó, aceptó transformarse en un enorme toro y sirvió de cabalgadura a Puranjaya. Bien protegido con una armadura y deseoso de entrar en combate, Puranjaya se armó con flechas muy afiladas y un arco trascendental. Así, entre las alabanzas de los semidioses, montó a lomos del toro Indra y se sentó en su giva. Desde entonces se le conoce con el nombre de Kakusta por haberse sentado en el gran toro. Puranjaya, que estaba dotado de poder del Señor Vishnu, la superalma, la persona suprema, recibe también el nombre de Indravaha. Rodeado por los semidioses, atacó la morada de los demonios en el oeste. La batalla entre los demonios y Puranjaya fue muy violenta. En verdad, los cabellos se nos erizan cuando escuchamos acerca de ella. Puranjaya, con sus flechas, envió a la morada de Yamaras a todos los demonios que fueron lo bastante osados como para hacerle frente. Para salvarse de las ardientes flechas de Indravaha, que era como las llamas de la devastación que tiene lugar al final del milenio, los demonios que sobrevivieron a la destrucción de sus ejércitos huyeron rápidamente a sus respectivos hogares. Después de vencer al enemigo, el santo rey Puranjaya lo entregó todo, incluyendo las riquezas y las esposas del enemigo, a Indra, el protector del rayo. Debido a ello, es famoso con el nombre de Puranjaya. Así, Puranjaya es conocido con distintos nombres en razón de sus distintas actividades. El hijo de Puranjaya fue
Anena. El hijo de Anena fue Pritu, y el hijo de Pritu fue Visvagandhi. El hijo de Visvagandhi fue Chandra, y el hijo de Chandra fue Yuvanaswa. El hijo de Yuvanaswa fue Sravasta, que construyó la ciudad de Sravastipuri. El hijo de Sravasta fue Brihadaswa, cuyo hijo fue Kavalayaswa. De ese modo creció la dinastía. Para satisfacer al sabio Utanka, el muy poderoso Kuvalayaswa mató al demonio Dundu. Para hacerlo, contó con la ayuda de sus 21.000 hijos. Para satisfacer al sabio Utanka, el muy poderoso Kuvalayaswa mató al demonio Dundu. Para hacerlo, contó con la ayuda de sus 21.000 hijos. Oh Maharaj Parikshit, por esa razón, Kuvalayaswa es famoso con el nombre de Dundumara, el que mató a Dundu. Sin embargo, el fuego que emanaba de la boca de Dundu acabó con todos sus hijos, con excepción de 3. Los supervivientes fueron Dridaswa, Kapilaswa y Bhadraswa. De Dridaswa nació Haryaswa, cuyo hijo se llamó Vikumba. El hijo de Nikumba fue Bujalaswa. El hijo de Bahulaswa fue Crisaswa. El hijo de Crisaswa fue Senayit. Y el hijo de Senayit fue Yuvanaswa. Y Yuvanaswa no tuvo hijos, de modo que se retiró de la vida familiar y se marchó al bosque. Yuvanaswa se fue al bosque acompañado de sus 100 esposas, pero todos ellos se sentían muy tristes. Los sabios del bosque, sin embargo, se mostraron muy bondadosos con el rey y con gran cuidado y atención dieron comienzo a una ceremonia Indrayagya para que el rey pudiera tener un hijo. Significado por Srila Prabhupada. Quien entra en la orden de vida de Vanaprastha puede seguir en compañía de su esposa, pero la orden de Vanaprastha significa retirarse por completo de la vida familiar. El rey Yuvanaswa se retiró de la vida familiar, pero tanto él como sus esposas vivían muy tristes por no haber tenido hijos. Una noche, sintiendo mucha sed, el rey entró en el recinto de sacrificios y cuando vio que todos los brahmanas descansaban, se bebió el agua santificada destinada a su esposa. Significado por Srila Prabhupada. Los yagyas celebrados por brahmanas conforme a las ceremonias rituales védicas tienen tanta protección que tienen tanta potencia que el agua santificada con mantras védicos puede dar el resultado deseado. En este ejemplo, los brahmanas santificaron el agua para que la esposa del rey la bebiese en el yagya. Pero la providencia quiso que el rey mismo fuese allí por la noche y sintiendo mucha sed, la bebiese. Cuando los brahmanas despertaron y vieron el cántaro vacío, preguntaron quién se había bebido el agua destinada a generar un hijo. Cuando supieron que había sido el rey quien, inspirado por el controlador supremo, se había bebido el agua,
Los brahmanas exclamaron: ¡ay! La providencia es realmente poderosa. Nadie puede hacer frente al poder del Supremo. De ese modo, ofrecieron respetuosas reverencias al Señor. Algún tiempo después, del lado inferior derecho del abdomen del rey Yuvanaswa, nació un niño con todas las características auspiciosas de un poderoso rey. Deseoso de leche materna, el bebé lloraba tanto que todos los brahmanas se sentían muy desdichados. ¿Quién va a cuidar de este niño? Decían finalmente, decían. Deseoso de leche materna, el bebé lloraba tanto que todos los brahmanas se sentían muy desdichados. ¿Quién va a cuidar de este niño? Decían. Finalmente, fue Indra, la deidad adorada en aquel yagya, quien vino a consolar al bebé. No llores, le dijo entonces. No llores, le dijo. Entonces, poniendo su dedo índice en la boca del bebé, Indra dijo: puedes mamar de mí. Bendecido por los brahmanas, Yuvanaswa, el padre del bebé, no murió cuando todo acabó. Se sometió a rigurosas austeridades y alcanzó la perfección en aquel mismo lugar. Mandata, el hijo de Yuvanaswa, fue el terror de Rávana y otros ladrones y bandidos que eran causa de ansiedad. Oh, rey Parikshit, debido al miedo que les inspiraba, el hijo de Yuvanaswa fue conocido con el nombre de Trasabdasyu. Ese nombre le fue dado por el rey Indra. Por la misericordia de la Suprema Personalidad de Dios, el hijo de Yuvanaswa fue tan poderoso que, cuando heredó el imperio, gobernó el mundo entero sin que hubiera ningún otro gobernante en las 7 islas que lo forman. La Suprema Personalidad de Dios no es diferente de los aspectos auspiciosos de los grandes sacrificios, tales como los elementos que se ofrecen, el canto de himnos védicos, los principios regulativos, el oficiante, los sacerdotes, el resultado del sacrificio, el recinto y el momento en que se celebra. Mandata, que conocía los principios de la autorrealización, adoró al alma suprema, la suprema personalidad de Dios, el Señor Vishnu, que está situado en el plano trascendental e incluye a todos los semidioses. También fue inmensamente generoso y caritativo con los brahmanas y de ese modo celebró yagya para adorar al Señor. Las propiedades de Mandata, el hijo de Yuvanaswa, se extendían desde el horizonte en que se divisa el primer resplandor del sol hasta el lugar por donde se oculta. Mandata engendró 3 hijos en el vientre de Bindumati, la hija de Sasabindu. Esos hijos fueron Purukuksha, Ambarisha y Muchukunda, un gran yogi místico. Estos 3 hermanos tuvieron 50 hermanas, todas las cuales aceptaron por esposo al gran sabio Saubari. Saubari Rishi
realizó austeridades en el fondo del río Yamuna, pero al ver a dos peces que se estaban apareando, percibió el placer que se obtiene de la vida sexual y bajo el impulso de ese deseo fue a ver al rey Mandata y le pidió una de sus hijas en matrimonio. Como respuesta, el rey dijo: oh Brahmana, yo dejo en manos de mis hijas la elección del esposo que prefieran. Significado por Srila Prabhupada. Así comienza la historia de Saubhari Rishi. Según Visvanatha Chakravarti Thakura, Mandata era el rey de Mathura y Saubhari Rishi se ocupaba en austeridades en el fondo del río Yamuna. Cuando sintió deseos sexuales, el Rishi salió a la superficie y fue a ver al rey Mandata para pedirle en matrimonio una de sus hijas. Muy bien, queridos devotos, devotas, vamos a parar aquí. Si tienen alguna pregunta de todo el tema que estamos leyendo, humildemente trataré pues de responderles. Haribol, Gauranga, hermoso día para todos.